Bueno, ¿qué material necesitan para curar la traqueotomía? Equipo de curaciones, Ya. suero fisiológico, Ya. Suero fisiológico, vamos a poner aquí. ¿Qué más? donde se los desechos. Ya, está el basurero acá. Sí. Guantes, Ya. estériles y de procedimiento. Ya. ¿Guantes de procedimiento estériles, profe, para técnica? Vamos a usar guantes estériles. Ya. ¿Ya? Aquí tenemos guantes. ¿Qué más? Ah, pero ahí tenían los chiquillos un par de guantes. Vamos a usar este que tienen ahí. ¿Qué más? La sonda para La aspiración. Pásame, Claudia, toalla no. Tienes que tener toalla no, ¿cierto? Siempre para el paciente. Corta como varios pedacitos, eso. Dame. Si tengan harto chiquillos, porque las traqueostomías son, cada vez que ustedes las movilizan son como súper jugosas, ¿ya? Eliminan mucha cantidad de secreción, ¿ya? Entonces nos aseguramos de tener... Sí, ya. Entonces, generalmente, déjame ver una cosita. Necesitamos... Esa es muy finita, muy finita. Bueno, chiquillos, tienen que fijarse siempre, por ejemplo, esta es una traqueotomía pediátrica, si ustedes se fijan es muy pequeñita, pero la sonda con la que uno aspire debería ser más fina que este diámetro para que puedan ustedes penetrar a través de la cánula, ¿ya? Ahora, muchas veces esta cánula se tapa, ¿ya? Entonces, uno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que destaparla. Ya, y ahí nos conviene, además del equipo de curación, podemos tener otro riñón estéril porque muchas veces esa cánula hay que lavarla, ¿ya? Entonces, si van a hacer una limpieza de la traqueotomía, uno debe preocuparse, además de tener cintitas estas para cambiarlas, ¿ya? Porque normalmente están sucias y muchas veces el paciente está con un apósito en la parte de abajo puesto aquí, ¿ya? En B. Para protegerlo, en B, cortado. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Primero, soltar estas tiritas y ahí nosotros normalmente usamos guantes de procedimiento para limpiar toda esta secreción que el paciente tiene antes de curarlo, ¿ya? Profe, una duda, ¿se sueltan las dos tiritas? Eh, ¿O de una si mejor? las tienes que cambiar las dos. Ah, ya. Pero las si tienes que no, cambiar si es las necesario, dos. por ejemplo, hacer solamente limpieza, se sueltan de un lado. O las dos igual. Solamente un lado. Ya. Solamente un lado. Ahora, ¿por qué el guante? Porque esto está lleno de secreciones, entonces ustedes se van a contagiar con las secreciones del paciente para si no usan el guante. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a soltar las tiritas que tenga nuestro paciente. Por eso cuando las coloquemos, chiquillos, no le hagan nudo ciego porque después nosotros mismas nos complicamos la vida en soltar la cinta, ¿ya? Y una vez al día idealmente uno debe cambiar estas cintitas, ¿ya? Para que estén limpiecitas en el paciente. Ahí nosotros lo tendríamos en condiciones de... Ya. El paciente normalmente, ustedes tocan esto y empieza a toser, a botar mucha secreción. Bueno, Entonces para eso, usted le sirve tener a mano aquí todas las secreciones, esto para ir limpiando aquí. Profe, ¿se Porque le no puede sacan dejar al nada. paciente, o por ejemplo, esto mismo aquí encima? Sí, por eso pedimos varios, Ya. porque tú tienes que tener para limpiar y lo otro para que tú le dejes aquí, por ejemplo, con esto limpiamos, ¿cierto? Lo vamos a eliminar, pero usted le coloca aquí al paciente otra para seguir limpiando, ¿ya? Entonces, el paciente normalmente va a estar botando secreciones, entonces en ese momento es importante que tú le tengas la máquina de aspiración lista para estar aspirando el contenido. Voy, ¿ya? Entonces, este equipo de curación, si yo no tengo ayudante, ¿cierto? Lo puedo abrir y de ahí yo voy a volver a cambiar guantes para empezar a hacer la curación de mi paciente, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo curo esto? Voy con las torulitas, ¿cierto? Yo empiezo a levantar, lo primero que nada voy a limpiar los bordes en forma circular, voy limpiando alrededor de mi
de mi traqueotomía. ¿Ya? Elimino. Tomo otra tórula. Ahora, si yo sé que esto está muy sucio y que voy a usar varias tórulas, yo puedo tenerlas estrujadas, ¿cierto? O las mojé aquí mismo y las dejo más o menos listas para irlas tomando. Y entonces yo voy limpiando por todo alrededor, girando siempre la tórula y eliminando. ¿Ya? Tomo acá, limpio todo alrededor. Ahora, ¿qué pasa si el paciente está muy obstruido, está que no puede respirar? Entonces, porque la cánula esta, que yo se supone que estoy curando, ¿cierto? Yo voy a tratar de introducir aquí y limpiar. Pero si veo que está demasiado sucia, no me queda otra que sacarla, ¿ya? Y sacarla y limpiarla. ¿Y cómo la voy a sacar? Ustedes la toman aquí la cánula, ¿ya? La giran, la ponen de ladito y la levantan acá. Así, siempre de ladito. Entonces usted la pone, tiene el suelito, la van a limpiar, tú con una tórula la limpias por dentro, cuando es más gruesa en adulto uno le hace pasar una gasa por al medio, aquí, la gasa adentro. Entonces en ese momento, ¿cierto? Poneme el suelito aquí, Pablo, un poquito, más alto, ya, está bueno. ¿Ya? Entonces yo limpio aquí el reborde y me preocupo que esto quede seco, pero piensen que el paciente va a estar botando secreciones en todo ese momento, ¿ya? Idealmente que uno limpia bien acá y ustedes para colocar nuevamente, hasta que a veces tu ayudante, la paramédico te la lava, incluso en el chorro de agua de la llave te la limpian bien, y para colocarla ustedes hacen lo mismo. En el orificio se van por el de ladito y después la giran y la dejan con las alitas ahí, ¿ya? Entonces en ese momento uno después le hace pasar la cintita y la comienza a amarrar, ¿ya? Una vez que ustedes han dejado fija la cánula con sus amarras respectivas, uno le pone abajo una gasita. ¿Tenemos ahí gasas, Pablo, no? No. Y al ladito por ahí alrededor, algodones. ¿no? ¿Ya? Pero bueno, ese día ustedes van a tener las gasitas. ¿Y cómo las colocan? Por esto. Vamos a fabricar una gasita sintética. Vamos a fabricar una gasita. Como si fuera la gasa. Claro, entonces supongan que esta es la gasa, ustedes la toman así, le hacen el cortecito, ¿ya? Para que pueda, y la colocan debajo de esta parte. Para ¿Fue proteger con al los paciente. mismos, o sea, con las mismas manos, con los mismos guantes? ¿O no es necesario con las pinzas? ¿Qué cosa? O sea, tomar la ¿Colocar gasa. gasita? ¿Sí? A ver, depende. Si tú no te has contaminado con secreción, podrías hacerlo con las manos. Ya. Si te contaminaste con secreción, tienes Con que las hacerlo pinzas. con las pinzas. ¿Ya? Entonces uno siempre tiene que procurar de dejar el limpio aquí, limpio y correctamente y seco al paciente, ¿cierto? Ahora, ¿qué cosa? No, pues soltar cuando uno amarra ¿Ya? uno lo puede dejar así suelto nomás porque la profesora a nosotros nos enseñó que hay que colocarle el dedo para en caso de que se Ir se limpiándolo así, saliera. siempre con el dedo puesto en el Así paciente, como- porque al toser se le puede salir la... Sí, pero eso es lo que yo estaba haciendo. Ay, ¿Te fijas que aquí yo le trato de mantenerlo Siempre, ¿cierto? Sí, siempre, porque se le puede salir, pero también está lo que yo hice, que tú la sacas cuando hay que ya. lavarla. Cuando hay que ya ¿Te está muy... fijas? con Cuando mucha está secreción. tapada, está llena de secreción, tú tienes que sacarla. Ya. Y ahí la puedes limpiar. Y después de eso, a veces, siempre deben también tener no se olviden de decir, chiquillas, que tiene que estar el ambú cerca, ¿ya? Porque a veces es necesario que le apliquemos un poquito de oxígeno al paciente y ustedes lo limpian y lo dejan mononito, ¿ya? O sea, siempre Cuando se lleva aspiran, el... cuando ambos. tienen que aspirar, primero uno aspira por dentro, ¿ya? Acá, sí, así como haciendo este circulito, movimiento un circular. circular al limpiar acá, y después limpian aspiran por los rebordes del orificio de la piel, ya por el estómago, después por abajo, ¿ya? Entonces primero por dentro, profundo, luego Sí. más superficial hasta que salimos y luego Claro. alrededor por ¿Cuándo se ocupa la afuera. maquinita?
por alrededor. Ah, de la también se chamba. puede pasar por el corazón. Sí. a la maquinita. ¿Qué cosa? ¿Al aspirar? Sí. Pero se hace con la... Al aspirar la manguerita... Sí, había una recién. Sí, sí, sí. No, esta es una sola. Pero, chiquillo, ¿ah? Claro. Sí, porque mira, los orificios están ahí. Sí. ¿Te fijas? Entonces, al aspirar piel, tú tienes que poner la sonda de esa manera. De ladito. Al aspirar aquí, de ladito. ¿Ya? Esa es la nasoyeyunal, esa sonda que está ahí. Ah, esa no la habíamos visto. Claro, mírala por y ahí tiene como metálica. Tóquenla, para que vean la diferencia. Uy, ¿verdad? Bien, chicas, déjame pasar que me necesita la otra. Ya, gracias. Gracias, profe.